Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web del Profe de Mates en el que vamos a resolver el ejercicio A2 de la convocatoria ordinaria de Madrid 2022 en EBAU. Dice el ejercicio, sea la función f de x igual, veis que es una función a trozos que para el valor 0 vale 0 y para los valores que sean distintos de 0 vale x cubo por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado. Lo primero que pide es estudiar la continuidad y derivabilidad de f de x en x igual a 0. Lo segundo que pide es que estudiemos si f de x presenta algún tipo de simetría par o impar. El tercer apartado lo que dice es que calculemos la siguiente integral, que es la integral entre 1 y 2 de la función f de x partido de x a la 6 respecto de x, diferencial de x. Muy bien, pues vamos a empezar con el apartado A, en el que observamos que la función f de x, que es x cubo por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado, es continua en todo valor que sea distinto de 0, ya que x cubo es un polinomio que multiplicado por una exponencial, pues entonces va a presentar continuidad tanto la primera función como la segunda multiplicadas, con lo cual la función producto va a ser continua. Así que tiene sentido que nos pregunten qué pasa en el x igual a 0. Ya sabéis que f de x será continua en x igual a 0 si el límite por la izquierda y por la derecha en el 0 de la función, claro, coinciden, son un valor real y además son iguales que el valor de la imagen en el 0. Así que lo que hay que hacer es, primeramente, ¿cuánto es f de 0? f de 0, según lo que nos dicen, es 0. Ahora, segunda parte. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0? Me da igual por la izquierda o por la derecha, porque la función a la izquierda y a la derecha del 0 está construida mediante la misma expresión algebraica. Así que el límite que va a haber que hacer es el de x cubo por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado. ¿Qué va a pasar con este límite? Observar que es una multiplicación en la que x cubo claramente va a ir hacia 0 y e elevado a menos 1 partido de x cuadrado, el exponente, cuando x sea cercano a 0, su exponente va a tender a menos infinito, va a irse hacia menos infinito, con lo cual e elevado a un número cada vez más grande y en negativo va a ir también a 0. La multiplicación de dos cosas que se van a 0 es 0. Así que observar cómo efectivamente los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, ya que la función está definida del mismo modo a izquierda y a derecha del 0, coincide con la imagen de la función en el 0. Así que aquí podemos decir ya que f de x es continua en x igual a 0. ¿Qué pasa con la derivabilidad en el 0? Porque en el resto de valores también va a ser derivable. Dos maneras de hacerlo. La primera, ¿cuál es la derivada de f siempre y cuando estemos a las afueras del 0? Va a ser derivable porque va a ser una función que es producto de dos funciones derivables que no tienen ningún tipo de problema, ningún valor que no sea el 0. Entonces la derivada va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que al tratarse de una función exponencial va a ser ella misma por la derivada de lo de arriba, del exponente, que es la derivada de una fracción, x a la cuarta abajo, 0 por x cuadrado, con un menos aquí, y luego menos, pero que sería más, 1 por 2x, o sea, 3x cuadrado por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado más menos 1 partido de x cuadrado, y fijaros lo que pasa con las x. Esto es 0, evidentemente. Este x cuarta con este x3 se va a simplificar y va a quedar x abajo, pero como tenemos este x, pues entonces va a quedar un 2 nada más, así que por 2. Esto es siempre y cuando x sea distinto de 0. Esa es la derivada en todos los valores que no sean el 0. ¿Qué ocurrirá cuando nosotros hacemos el límite de f' de x
cuando x precisamente se va a 0. Pues que será el límite de 3x cuadrado por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado más 2 por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado. Si valoramos, nos damos cuenta de que nuevamente esta parte de aquí, esta parte primera, se va a ir a 0. Se va a ir a 0 porque 3x cuadrado se va a 0 y e elevado a menos 1 partido de x cuadrado, por las razones que hemos dado antes, también se va a 0. Además, la segunda parte, como e elevado a menos 1 partido de x cuadrado se va a 0 cuando x tiende a 0, va a tender a 2 por 0, es decir, a 0. Así que existe el límite tanto a la izquierda como a la derecha del 0 de f', y ese valor va a ser 0, con lo cual existe derivabilidad en el 0 que va a ser precisamente 0. La otra manera de hacerlo es utilizar la definición conceptual de derivada. ¿Cómo sería? Nosotros tomaríamos el límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 y partido de h. Eso va a ser entonces el límite de f de h menos f de 0 partido de h. Es decir, el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? ¿Cuál era la función? Era x cubo, que sería h cubo entonces, por e elevado a menos 1 partido de h cuadrado, menos f de 0, que era 0, y partido de h. Esto lo podemos simplificar. Quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0 de 1 abajo h cuadrado por e elevado a menos 1 partido de h cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo mismo de antes, que h cuadrado se va a ir a 0 y que e elevado a menos 1 partido de h cuadrado también se va a ir a 0, con lo cual esto va a ser 0. Así que este límite es finito, es 0 y es precisamente f' de 0. O sea que f es derivable en x igual a 0, ¿verdad? Como podíamos haber dicho exactamente lo mismo antes, con esta segunda acepción también, que era lo que se nos preguntaba, que si era derivable o no era derivable en x igual a 0. En el apartado B se nos pedía estudiar si la función f de x es par o impar. Para estudiar esto, sabemos que una función es par cuando ¿qué? Cuando f de x es igual a f de menos x, ¿vale? Para todo x perteneciente a los reales. Nuestra función es par, vamos a verlo. ¿Quién sería f de menos x? Donde ponga x vamos a poner menos x al cubo por e elevado a menos 1 partido de menos x al cuadrado. Como menos elevado al cubo es menos, entonces esto va a quedar menos x al cubo por e elevado a menos 1 partido de x al cuadrado. Se va a quedar exactamente igual porque menos al cuadrado es más, así que se va a quedar menos 1 partido de x cuadrado. Eso no es f de x, así que f de x no es par. ¿Será impar? Pues una función es impar cuando ¿qué? Cuando f de x es igual a menos f de menos x para todo x real. Observar, por lo que hemos visto anteriormente, que f de menos x era menos x cubo por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado. Entonces, si yo le meto un menos delante, esto cambiará más y esto sí es f de x. Así que f de x es impar. Faltaría hacer una cosa, y es que aquí digamos que hemos estudiado para todos los valores que sean distintos del 0, pero en el caso del 0, fijaros que en el caso del 0, f de 0 es 0 y f de menos 0 sería lo mismo que f de 0, que es 0. Con lo cual estaría cumpliendo la situación par en el valor 0, pero también estaría cumpliendo la situación impar, porque menos f de menos 0 sería menos 0, que sería 0.
Así que podríamos decir que f de 0 es igual a menos f de menos 0, o sea, es impar. ¿Vale? También sería par en el 0. Lo que pasa es que, claro, como la paridad se nos está estropeando, y lo hemos visto en los valores que sean distintos de 0, pues entonces la conclusión nuestra es que la función es impar para todo valor de x real. Aquí técnicamente podríamos haber dicho que x es distinto de 0, ¿no? Y entonces ocurriría eso, ¿verdad? Sin embargo, aquí igual x distinto de 0 nos lleva a una conclusión contraria, es decir, que sí hay imparidad, no hay paridad. Vale, vamos ahora con el apartado C, que nos piden hallar la integral entre 1 y 2 de la función dividida entre x a la 6 diferencial de x. O sea, que habría que hacerse la integral entre 1 y 2 de x cubo por e elevado a menos 1 partido de x cuadrado partido de x a la 6 diferencial de x. Vamos a simplificar y se nos queda abajo x cubo y arriba e elevado a menos 1 partido de x cuadrado entre 1 y 2. Recordar entonces que la integral de una función exponencial necesita de la derivada del exponente para poder decir que su integral es e elevado a g de x, ¿verdad? Por otra parte, observar también que la derivada de menos 1 partido de x cuadrado, que lo hemos hecho antes, es menos 0 por x cuadrado menos, que sería más, 1 por 2x partido de x a la cuarta, o sea, 2 partido de x cubo. Precisamente nosotros lo que tenemos aquí es x cubo en el denominador, es decir, pues nosotros podríamos poner esto como la integral entre 1 y 2 de e elevado a menos 1 partido de x cuadrado por, y aquí poner un x cubo, ¿veis? Y lo único que nos faltaría para tener la derivada del exponente sería un 2. Bueno, pues eso lo vamos a colocar nosotros. Esto va de nuestra parte, este 2. Pero claro, para compensar vamos a multiplicar a la integral por 1 medio. De tal modo que nosotros podremos decir que esa integral será entonces 1 medio por la exponencial de menos 1 partido de x cuadrado entre los valores 1 y 2. Regla de barra al canto. Esto quedaría entonces 1 medio por e elevado a menos 1 partido de 4 menos e elevado a menos 1 partido de 1. O dicho de otro modo, 1 medio por 1 partido de la raíz cuarta de e menos 1 partido de e. Y ese es el resultado final, esa es la integral. Y hasta aquí la resolución del ejercicio A2 de la convocatoria ordinaria de la EBAU Madrid 2022 y me despido ya hasta un nuevo vídeo. Un saludo. To feel